el trabajo del PA2 es individual, ¿ok? Es individual. Eh, Así que preséntenlo de manera individual. Pero profesor, ya lo estoy avanzando en grupo, profesor, ya lo hice en grupo. Si ya lo has hecho, porque ya estamos prácticamente jueves ya con sabor a viernes, si ya lo han hecho en grupo, no se compliquen y preséntenlo en grupo. Pero ahí creo que la sesión anterior les dije que era individual. Así que si ya lo estás haciendo el trabajo individual, es individual, preséntalo individual. Si ya lo estás haciendo grupal y has avanzado grupal, preséntalo grupal. No te compliques. ¿Ok? Bien, vamos a lo nuestro. Función arbitral. Nos quedamos la sesión anterior conversando sobre el tema de el árbitro, ¿no? ¿Qué es el árbitro? ¿Qué funciones ejerce? Porque la unidad 2 lo que busca es un poco proyectar respecto a qué es el árbitro, cuál es la función dentro de las actuaciones arbitrales. ¿Qué hacer si un árbitro no es independiente, no es imparcial, tiene conflicto de intereses entre las partes? Sobre eso, el día de hoy vamos a abordar lo que nos dice el decreto legislativo 1071. ¿Ok? Pero me gustaría hacer un paréntesis respecto a cómo ha ido consolidándose el arbitraje y la función de un árbitro. Y es gracias a la Constitución Política de 1993. ¿Ok? La función del árbitro y la jurisdicción que ejerce al día de hoy es gracias, ¿correcto?, a la Constitución de 1993. Con la Constitución anterior no se consolida el arbitraje porque no se le reconoce la jurisdicción. Sin embargo, en los años 90 y las reformas que se dieron en los años 90, porque recordarán que en los años 90 el Perú era una potencia mundial, ¿no? En los años 80 y 90, ¿cómo estaba la coyuntura política, económica, social? Recordarán seguramente que el Estado, el peruano, era una potencia. Y como era una potencia, ¿no? Tuvo que haber reformas. Y dentro de esas reformas se dieron cambios legislativos. Se cambia la constitución política, se suscribe tratados internacionales, bilaterales de inversión, se cambia el modelo económico en nuestro país y a partir de esa decisión política empieza a consolidarse el arbitraje. No solamente está el decreto legislativo 1071, sino cuando conversemos sobre el arbitraje en contratación pública, el éxito del arbitraje en contratación pública se dio a raíz también de los paquetes legislativos que se dieron en los años 90. La primera versión de la ley de contrataciones del Estado en el 87, ¿ok? A partir de eso, la ley de contrataciones, el Estado decidió resolver sus controversias que derivan de ejecución de contrato, no en el Poder Judicial, sino en el arbitraje y la conciliación. Es decir, las compras y adquisiciones y los contratos públicos que suscribía el Estado peruano en bienes, en servicios, en obra pública, esas controversias ya no se resolvían en el Poder Judicial. El propio Estado decidió resolver sus controversias en un arbitraje o en una conciliación. Es por eso que en materia de arbitraje en contratación pública, nuestro país tiene más de 25 años.
de experiencia. Más de 25 años de experiencia viendo temas de arbitraje en contratación pública. ¿Correcto? Entonces yo recuerdo que cuando participé en un congreso en Madrid, ¿no? Y hablábamos de la experiencia en el arbitraje sobre contratación pública, todos los árbitros, todos los asistentes de ese congreso que se dio en Madrid, se quedaron fascinados de cómo arbitrábamos en nuestro país, ¿no? Y es que en el arbitraje internacional, los árbitros top a nivel internacional arbitran no como los árbitros de Perú. Un árbitro internacional de Madrid, de Estados Unidos, Europa, otros países, continentes, tienen cerca a 5, 10 arbitrajes en el año, ¿eh? Y eso siendo generoso, ¿ok? En el Perú, un árbitro promedio o un árbitro top peruano puede tener al año más de 100 arbitrajes, ¿ok? Un árbitro junior puede tener más de 15, 20 arbitrajes al año. ¿Por qué se preguntarán? ¿Quién sabe? ¿Por qué creen que se arbitra mucho en nuestro país? ¿O es que no se arbitra mucho? ¿Alguna idea? A ver, los leo igual en los comentarios. A ver, profesor, buenas noches. Ernesto, ¿cómo estás? Porque no hay reglas de juego muy bien establecidas y se trabaja más con el tema del arbitraje, ¿no? O sea, yo trabajo en una institución pública y Ya. pues, cuántos procesos que se quedan a la mitad y lógicamente siempre se recurre pues al arbitraje como medio de solución, como medio de resolución de un conflicto, ¿no? O llegar pues, a un punto medio donde ambas partes de una u otra forma puedan estar satisfechas, ¿no? Ok, Ernesto, gracias. Sigrid, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. Yo creo que por qué se hace bastante arbitraje, porque en cierta forma en el Perú, si una vez, no hay una estabilidad jurídica y las personas no cumplen los contratos, Ok, como deben de ser, no se cumplen todo eso, entonces estamos viendo leyes que están sacando, pero las leyes más terribles que te pueden sacar, entonces, ¿cómo se va a confiar en esa normativa? La gente se va a arbitrajes porque no cumplen con los convenios, con los contratos, con nada. Lo que está pasando con lo que ha pasado con el López Aliaga sobre los peajes. Ahora, en cierta forma, él tiene que pagar, pero no va a pagar. Se supone que va a pagar el Estado. ok, Gracias, profesor. ok, Sigrid. Ya, pero en el caso, digamos, de la Municipalidad de Lima, si se terminó en un arbitraje, no es por un tema de los árbitros. O sea, los árbitros no es que quieren que uno termine en un arbitraje. Son las propias partes que deciden someter sus controversias a un arbitraje, ¿correcto? Y si hablamos de contratación pública, por ley ya te indican que la ejecución y las controversias que deriven de la ejecución de contrato se resuelven en arbitraje o conciliación. Entonces, habría que analizar por qué el Estado ha terminado en un arbitraje. ¿Se ha incumplido? ¿No ha cumplido? ¿Ha transgredido la norma? ¿El propio contrato? Había que revisar cada caso en concreto. Blas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor, y a todos los compañeros. Creo que desde hace 25 o 30 años se ha incrementado el arbitraje en el Perú por dos razones. Una, creo que en el Perú se dan los procesos judiciales más largos, supongo yo que en todo el mundo y en Latinoamérica al menos, el que más demora, ¿no?
procesos civiles que terminan pues en 10 años, hasta más. Entonces, obviamente ese debió ser uno de los factores que hayan influido. Lo otro es que la economía peruana del 90 para adelante asumimos un nuevo modelo económico y obviamente el Poder Judicial no solo es que no puede atender esto, sino que no hay una tradición, una costumbre de llevar a un proceso judicial este tipo de situaciones nuevas que se dan porque la economía se dinamiza mucho en el Perú. Y es justamente el Estado uno de los que más va al arbitraje porque el Estado empieza a aperturar con el mercado, ¿no? Con el mercado y obviamente eso genera pues estas situaciones. Porque no se ve mucho los arbitrajes entre personas naturales, es poco común. ¿Es con el Estado o es con financieras, con empresas que tienen que ver mucho con la economía, ¿no? Muy bien, Blas, gracias. Entonces, cuando a mí me preguntaban en ese congreso internacional, ¿cómo es que el Perú arbitra mucho? Me decían. Yo también quiero, ¿no? Porque a nivel internacional, el Perú es un referente en el arbitraje. Somos pioneros. A nivel LATAM, a nivel internacional, arbitramos. Y varios de los colegas, asistentes me decían, ¿cómo han hecho? ¿Cómo ha hecho el Perú para arbitrar tanto? Para confiar en el arbitraje. Y yo les respondí lo que les vengo a compartir ahora. Yo les dije, ha dependido de una decisión política. Una decisión que tomó el expresidente Alberto Fujimori. Que en paz descanse. ¿Ok? Esa decisión de decir, el Estado, a sabiendas de su sistema judicial de los años 90, ¿ok? Para atraer inversiones, dijo no. Los inversionistas le decían, Estado peruano, yo voy a invertir, pero si tenemos problemas, si hay la teoría del incumplimiento, como decía Sigrid, ¿dónde vamos a resolver nuestras disputas? ¿Dónde vamos a resolver nuestras controversias? La respuesta era en el Poder Judicial. Entonces los inversionistas nos daban la mano y nos decían, no gracias. ¿Ok? Entonces el Estado, conociendo esa realidad, dijo, si queremos que esto cambie, tenemos que tomar medidas, decisiones, reformas. Una de ellas era cambiar la ley de contrataciones. Porque si se recuerdan cómo era en los 80, estaba el reglamento para comprar bienes, el RUA, el reglamento para comprar servicios, el reglamento para comprar obras. No había ley, todo se compraba con reglamentos diferentes. No había supervisión. Entonces, a partir de los años 90 dijeron, vamos a cambiar ese modelo, y la primera ley de contrataciones que se dio en el año de 1997, que cambia este chip, es la ley de contrataciones, el Estado como gran consumidor de bienes, de servicios y obras, va a comprar, pero ha decidido el propio Estado resolver sus controversias no en el Poder Judicial de Perú, sino, correcto, en el arbitraje. Y ese modelo tiene más de 25 años. La ley de contrataciones ha ido cambiando en el tiempo. ¿Ok? Desde la primera versión de la ley, que hemos pasado por el decreto legislativo 1017, la ley 30-22-5, el decreto legislativo 1341, decreto legislativo 1444, y hoy el próximo año entra en vigencia la nueva ley
que es la 32069, en todos esos cambios dentro de los 25 años, el Estado ha entendido algo, que el arbitraje funciona. En los contratos públicos funciona mejor que el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué arbitramos más? Porque dependió de una decisión política que se tomó en los años 90, desde el gobierno de Fujimori. Gracias a eso, hoy en día podemos hablar que el arbitraje en el Perú es exitoso. Alguien mira, pero el arbitraje también tiene temas de corrupción, el tema de Odebrecht. Son temas aislados, ¿ok? Pero no es el estándar de los arbitrajes. Y que eso a partir de los casos de arbitraje Odebrecht se ha ido corrigiendo. Pero no depende de un tema netamente legislativo, sino de la función de los árbitros. Si yo les pregunto, yo soy Odebrecht, Sigrid, yo soy Odebrecht, tú eres árbitro, tú vas a ejercer función arbitral en el marco de la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, las leyes peruanas, la constitución política. Y yo te digo, yo sé que eres árbitro, Sigrid Ortiz, quiero que laudes a mi favor, te voy a dar $2 millones para que laudes a mi favor. ¿Aceptarías, Sigrid? ¿O no aceptarías? ¿Qué dice Sigrid? Está que la piensa, Ay, creo. profesor. Está creo que la piensa. La disyuntiva. O aumenta un poco más para convencerte. De los valores, pues, o sea, de tu propio moral que tú tienes. La integridad, tu principio de integridad, tus valores. Los valores, todo eso, ¿no? Que tú tienes, ¿no? Porque si tal vez está recibiendo dinero, entonces ¿para qué hago un lado arbitral? Pues. Entonces, En este caso, pero de cierta forma, doctor, yo pienso que viendo todas las, como decía mi anterior compañero en unas anteriores clases, decía, ¿por qué siempre los arbitrajes ganan las empresas y no el Estado, no? Algunas veces uno piensa que puede ser también porque les pueden entregar esas empresas dinero, ¿no? A los árbitros, ¿no? Pero también tiene su razón de por qué suceden ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en los laudos que nos echan a analizar ahora del primer caso de Sara Falabella y del caso de Gloria, que ahora tenemos para el segundo caso, he visto que siempre los árbitros se van por el lado de la empresa, o sea, se han ido por el lado de aceptar lo que es la mayoría de las condiciones de Sara Falabella y la mayoría de las condiciones de Gloria. Y también ahí también uno ve que tratan de al final un poco de atenuar todo eso, ¿no? De ver algún tipo de cambios, todo eso, ¿no? Pero en cierta forma siempre se va, en esos dos lados que está viendo, siempre se va por el lado de la empresa, ¿no? Eso es lo que le quería indicar, profesor. Siempre dice Sigrid, siempre dice que el Estado pierde, el Estado dice que Sigrid siempre los árbitros laudan a favor. Y eso no es cierto, Sigrid. Eso no es cierto. Te voy a dar estadísticas, ¿ok? Y estadísticas que ya son públicas, que ustedes lo pueden buscar, ¿ok? Y una de ellas, Sigrid, y todos los que están escuchando, es que el MTC tiene más de 800 arbitrajes en giro. 800 arbitrajes, Sigrid. ¿Sabes cuántos casos ha ganado? ¿Sabes cuántos casos arbitrajes ha ganado el MTC? Ha ganado de esos más de 800 casos el 70%. El 70%. Entonces se rompe lo que tú dices. El Estado siempre pierde. Los árbitros le dan la razón a las grandes empresas o al empresario. No es cierto. De eso no se trata la función arbitral. La función arbitral se trata de seguir una lógica, que es esta. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a las partes lo que logran probar. Porque el lenguaje
de un proceso es el lenguaje de las pruebas. No basta invocar un derecho, el derecho hay que probarlo. Gana un arbitraje y los árbitros le dan la razón a la parte que la tiene. No le da la razón porque, eres empresa. Entonces, como eres empresa, te tengo que dar la razón. O eres Estado. Y también porque eres Estado, te tengo que dar la razón. De eso no se trata la función arbitral. La función arbitral es analizar el caso, los hechos, los medios probatorios. Y si se le tiene que dar la razón a la empresa, se le dará. O si se le tiene que dar la razón a la entidad, se le dará. Para eso un árbitro administra justicia. Por eso, Sigrid, la justicia es ciega. ¿Ok? Porque tutela el principio de independencia e imparcialidad. Así que esa estadística te la estoy dando reciente, 2021-2022. Y te doy una estadística más que ya está próxima a publicarse por parte de la Procuraduría General del Estado, Sigrid. La Procuraduría General del Estado, es decir, todos los procuradores a nivel nacional de todo el Perú han analizado todos los casos arbitrales que tienen y adivina qué. De todos los casos que tiene el Perú a nivel nacional en arbitrajes, se ha acreditado en los 2 últimos años que a nivel nacional el Perú está ganando más del 50% en arbitrajes. Es decir, se rompe tu mito, que los árbitros siempre le dan la razón a las empresas, a los contratistas, o el Estado siempre pierde. Mentira, mentira. Eso es algo que los detractores del arbitraje quieren hacerle creer a personas que ignoran cómo funciona el arbitraje. ¿Ok? Pero ustedes que están estudiando derecho, que están estudiando este curso, a partir de ahora van a decir, no, un momentito, el arbitraje no funciona así. La función de un árbitro es administrar justicia, no de darle la razón al contratista, darle la razón a quien la tenga, seas empresa, sea persona natural, seas entidad, lo que sea. ¿Ok? Entonces, a tenerlo en cuenta. Joel, querías participar, buenas noches. Sí, doctor, un poco para darle contexto, ¿no? Y yo creo que, o sea, sí, el Perú, o sea, el Estado sí está ganando, como usted dice, esas técnicas son ciertas, porque yo también trabajo para el Estado, ¿no? Y yo creo que es porque en buena parte, gracias a la legislación, y se ha dado pues el tema de las bases estándar, ¿no? Porque esto ha tenido una evolución con el tiempo, ¿no? Desde que nació el decreto legislativo y empezaron a prácticamente que las bases ya están casi predeterminadas y casi para colocar pues las especificaciones técnicas y los términos de referencia, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esas ambigüedades y que el contratista pues no se salte pues la valla y trate de corregir o ver a su favor algunas cosas, ¿no? Y eso pasa. ¿Y dónde se ve eso? En la discusión contractual, ¿no? Cuando la empresa por querer optimizar sus ganancias te da pues materiales defectuosos, de mala calidad, ¿no? Entonces, o las obras también, ¿no? O sea, el hormigón, ¿no? Va a faltar, te dice de 5 milímetros, te da de 2, al final llegan las lluvias y se deteriora en el menos tiempo posible. Y como se firma, los contratos tienen el convenio arbitral, se va pues, ¿no? Para poder hacer ese, y los árbitros llegan
inclusive a enviar pues a los peritos, ¿no? Para levantar toda la información y evidentemente hemos de dar la razón a la entidad porque en menos de un año no se puede pues ver de verdad tan rápido y eso pues es bastante evidente, ¿no? Y yo he visto y llevo algunos casos también, ¿no? De entidad para ver el avance del arbitraje y sí nos han dado la razón, ¿no? Castigando pues la actitud negativa de las empresas que quieren aprovecharse. Gracias, doctor. Correcto, correcto. En materia de contratación pública, hay todo eso, no solamente el incumplimiento de un contrato, sino también el tema de que en la ejecución de un contrato, el contratista no cumple lo que les dice las bases, no cumple lo que dice el contrato, no ejecuta, no presenta la ejecución de una obra pública, por ejemplo, dentro de los plazos. Entonces tocará aplicarle penalidades, tocará resolverle el contrato, tal vez. Y así uno vaya a arbitraje, el tribunal va a ver, va a analizarlo el caso y le dará la razón a quien la tenga. Así que el arbitraje ha crecido en nuestro país estos últimos 25 años porque el Estado ha decidido someter sus controversias en un arbitraje, renunciando al poder judicial. Esa decisión fue en los años 90, ¿ok? Decisión importante para cambiar el modelo económico en nuestro país. Ahora, ¿por qué hay muchos arbitrajes? Porque el Estado suscribe miles de contratos al mes. Miles. Hay más de 3.000 entidades a nivel nacional. Cada uno tiene sus contratos, cientos de contratos. Entonces es inevitable que en esos varios contratos que firma al mes no vaya a haber controversias. Va a haber controversias, ¿correcto? Ponía el ejemplo del MTC. Solamente el MTC tiene más de 800 arbitrajes en giro. Una entidad. Ahora, ¿el arbitraje funciona al día de hoy? Sí funciona. Se está ajustando temas como la transparencia, la publicidad, la especialidad de los procuradores. Eso va a ayudar. La especialidad de los árbitros también va a ayudar. Porque los árbitros en contratación pública tienen que tener 3 especialidades. Derecho administrativo, contratación con el Estado y arbitraje. No puedes ser árbitro si no tienes estas especialidades. ¿Correcto? Los casos que les he dejado, por ejemplo, el de Saga Falabella, se han dado entre particulares. Por eso hay que distinguir los contratos comerciales entre particulares de los contratos con el Estado y los arbitrajes en contratación pública. ¿Ok? Así que hay cosas que mejorar en el arbitraje sin duda, pero la clave de mejorar y seguir consolidando el arbitraje en nuestro país son los propios árbitros, son las propias partes, es tarea de todos, ¿correcto? De los abogados, de los procuradores, de los contratistas, de los árbitros, no solamente de una de las partes o el problema son los árbitros, no, es una tarea conjunta. Y gracias a toda esta experiencia de los 25 años, más de 25 años, es que el Estado está arbitrando mejor, ¿correcto? El arbitraje sigue creciendo. Al día de hoy hay estudiantes de derecho que ganan competencias internacionales en otro país. Al día de hoy hay procuradores especializados que defienden bien al Perú. En arbitrajes de inversión, de los 30 casos que tenemos aproximadamente, el Estado está ganando un 80% a nivel internacional. Y si pierde arbitrajes, hay que preguntarnos, ¿qué falló en la administración de ese contrato público?
Si la entidad aplica penalidades sin cumplir el procedimiento que establece el contrato, ¿qué quieren que haga el tribunal arbitral? Le va a tener que dejar sin efecto esas penalidades. Si la entidad incumplió el procedimiento para resolver el contrato, ¿qué va a decir el tribunal arbitral? Entonces, cuidado. Hay que ver también y hay que ser un media culpa de cómo el Estado administra sus propios contratos. ¿Correcto? Esa ya es otra tarea. Andrés, buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Existe algún tarifario de los honorarios de los árbitros? ¿O cómo se determina, en base a qué se determinan los honorarios de los árbitros? Ya. Andrés creo que quiere ser árbitro. Está diciendo los árbitros ganan, los árbitros no ganan. Depende. ¿Ok? Si estamos hablando de arbitraje institucional, es decir, ante centros de arbitraje, cada centro de arbitraje tiene una tarifa. ¿Ok, Andrés? Así como, por ejemplo, lo tienen los restaurantes. Tú te vas a un restaurante de 1 estrella o de 5 tenedores, tu arroz chaufa no va a costar lo mismo. ¿Ok? Porque en el restaurante de 5 tenedores te están dando una mejor calidad. Entonces, igual, los honorarios de los centros de arbitraje, Cámara de Comercio de Lima, no va a ser lo mismo que la Cámara de Comercio del pueblito tal. Cambian los horarios. Van por ahí, algunos son más económicos, algunos tienen otra tarifa, pero depende de qué, de lo que te ofrece, dependen de la experiencia, dependen de la confianza, así como cuando tú vas a un restaurante con tu enamorada, con tu tóxica, con la trampa, no lo sé, Andrés, ¿ok? Obviamente vas a ver a qué restaurante le vas a ir. Igual, cuando tú vas a ir a un arbitraje, también tienes, ¿correcto? También tienes que ver qué calidad quieres. Entonces, profesor, ¿cuánto me va a costar entonces? Depende también de la controversia. No es lo mismo tener un arbitraje de 1 millón de soles en controversia que de 20.000 soles, o de 5 millones, o de 50 millones, o de 100.000 millones de dólares, que es lo que basa en arbitrajes internacionales de inversión, sobre todo en obra pública. Entonces, las tarifas van a depender de eso. Yo les invito a que revisen, por ejemplo, ahí pone, ¿no? Calculadora de honorarios. Los centros de arbitraje más reconocidos del país tienen una calculadora. Tú le pones el monto de tu controversia, ejemplo, si es de 5 millones, aproximadamente cada árbitro va a ganar entre 20.000 soles a 30.000 soles. Ese es un rango, Andrés. Si el caso es de 100.000 soles, 200.000 soles, posiblemente cobren entre 3.000 a 5.000 soles. Entonces, ¿de qué depende? Los honorarios va a depender del monto de tu cuantía, de tu controversia. Va a depender de la tarifa de cada centro de arbitraje. ¿Ok? Va a depender de la complejidad de cada caso. Una cosa es pagarle honorarios al árbitro y otra cosa es pagarle honorarios al centro de arbitraje. Pero profesor, yo he visto que en los casos arbitrajes Odebrecht, los árbitros cobraban en honorarios 1 millón de soles, 2 millones de soles. Y claro, alguien se espanta y dice, uy, ahí está la coima, ¿no? En pagarle ese tipo de honorarios. ¿Por qué? Porque en algunos casos de los arbitrajes Odebrecht, ¿ok? Los arbitrajes eran ad hoc, no eran institucionales, mucho cuidado. En institucionales, cada centro de arbitraje tiene una tarifa.
así como los restaurantes. ¿Ok? ¿Me siguen? Pero en los arbitrajes ad hoc no hay un centro de arbitraje. ¿Por qué? Porque en los arbitrajes ad hoc las reglas las ponen las propias partes. Entonces, los árbitros definen en mérito a la complejidad, a la cuantía, ¿correcto? Sus propios honorarios. Y en esos arbitrajes de obra pública que se daban en contratos internacionales de inversión, las controversias pues no eran de 20.000 soles, de 1 millón, de 10 millones. Estamos hablando de controversias de 200.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto quieres que cobre un árbitro que va a ver ese tipo de casos? Obviamente, ya ahí cobran lo proporcional. ¿Correcto? Lo que va a depender de las pretensiones de las partes. Así que si quieren ser árbitros en materia de contratación pública, ¿correcto? Tienen que especializarse porque el mercado busca árbitros especialistas en la materia. Y como especialista, obviamente tú vas a cobrar tus honorarios. ¿Estamos claros, Andrés? Profesor, en ese caso, si es un honorario de $1 millón, el 50% paga cada parte, 50%. Cada parte, sí. Cada parte lo paga. ¿Ok? En la liquidación de honorarios, imaginemos, la controversia es de 1 millón de soles. ¿Ya? Y de acuerdo al centro de arbitraje, tienen que pagarse a cada árbitro 10.000 soles, ejemplo. ¿Ah? Entonces, cuando el centro de arbitraje les diga, pague las partes 10.000 soles, lo que hacen es, cada parte asume el 50%. 5.000 soles el demandante, 5.000 soles el demandado. ¿Correcto? ¿Qué pasa si una de las partes no paga? Por ejemplo, cuando uno lleva arbitrajes al Estado, el Estado no paga honorarios. Y la excusa que te dicen, no pago porque no tengo presupuesto, que posiblemente sea cierto. ¿Eh? Entonces, como no paga, si no paga, el arbitraje se suspende y luego se archiva. ¿Qué pasa en esos casos? La parte interesada, es decir, el demandante, es el que subroga. ¿Qué significa? Paga la otra parte. O sea, paga el 100% al final del día. En casos que una de las partes no pague. ¿Ok, Andrés? ¿Claros hasta ahí? Ok. Sigrid. Primero Sigrid, luego José. Una consultita, doctor. Pero eso, todos esos gastos, costos, todo eso debe estar ya en el laudo arbitral cuando sale, ¿no? ¿Quién paga? ¿Cómo se No, de acuerdo al reglamento de cada centro o inclusive a las reglas de un proceso arbitral ad hoc, te hablo de arbitraje ad hoc o institucional, Sigrid, siempre se paga por adelantado, ¿ok? Siempre se paga por adelantado, es decir, tú presentas tu solicitud de arbitraje, te contestas, llegan a la instalación, se fijan las reglas de juego y luego los árbitros te emiten sus honorarios. Te dicen, ok, ya yo soy tu árbitro, voy a ver el arbitraje, pero págame. Entonces se les notifica una resolución y se les dice, ya está instalado el tribunal arbitral, sus honorarios son tantos y pague. ¿Ok? Ya en el laudo, obviamente, las partes como han pedido sus costos, pago de costos y costas, en el laudo se va a ver qué parte va a asumir el pago de esos costos y costas del proceso, que son los gastos arbitrales, los gastos que has hecho pagando al abogado, al perito, etc. ¿Quién paga esa cuenta? Generalmente la parte vencida. ¿Ok? Porque el que ganó le está diciendo, señores árbitros, mire, yo he pagado sus honorarios, he pagado los gastos notariales, los de la secretaría,
pagado un abogado que me asesore, todo eso me ha costado. Entonces, como yo ya gané este arbitraje, también solicito que se me reconozca como pretensión los costos y costas de ese proceso, ¿ya? Pero si ninguna de las partes, o digamos, en ese caso el arbitraje se le dio parcialmente la razón, generalmente lo que hacen los árbitros es 50% cada parte asume sus honorarios en un 50%. ¿Ok? José Luis, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, en el caso de los centros de arbitraje, o sea, independientemente de a lo que paguen a los árbitros, también ellos tienen, de acuerdo a su reglamento, sus propios honorarios. No. Si es un centro de arbitraje, José Luis, los honorarios los define el centro de arbitraje. Ya, o sea, el centro de arbitraje lo define, pero ellos pagan a los árbitros también, porque ahí intervienen los árbitros. ¿Quién ellos? Las partes tienen que pagar a los árbitros. Los árbitros actúan dentro de un centro de arbitraje. Los árbitros pueden ser designados por las partes, no necesariamente tienes que estar en la nómina de un centro de arbitraje, si esa es tu consulta. Cada centro de arbitraje tiene una lista de árbitros, ¿correcto? Pero no necesariamente si una de las partes designa a un árbitro y ese árbitro no está en la nómina de árbitros de ese centro, lo que va a hacer el centro es ratificar esa designación. Como posiblemente el centro diga, no voy a aceptar esa designación que tú has propuesto contratista porque ese árbitro es de dudosa reputación. Puede pasar eso. No, doctor, en el caso de que, como decía usted, una de las partes no paga, ¿no? Y no se lleva a cabo, se cierra el arbitraje, ¿eso puede ser documento para ir al Poder Judicial? Y no. O ¿Cuánto sea, si tú te refieres a decir, bueno, no pagó, se archivó, entonces ahora sí me voy al Poder Judicial. ¿Eso es lo que planteas? Sí, o sea, es No se puede porque en el Poder Judicial tu contraparte te diría excepción de incompetencia. Esto se ve solamente en un arbitraje porque hay un convenio arbitral en el contrato. Tu juez no puedes ver eso. Es más, ya ese arbitraje se ha cerrado por falta de pago de honorarios. Así que por todos lados te cerrarían. o por cualquier otro motivo, de repente no se ha presentado una de las partes, o cualquier sea el motivo, se archiva ese arbitraje, ahí queda, no hay otra Ahí vía queda. para... Ahí queda porque en tu contrato has pactado un convenio arbitral. Pactar un convenio arbitral significa que renuncias al Poder Judicial. Es como tú, cuando te vas a casar, José Luis, hoy estás casado, Todavía no. felizmente. Pero cuando te cases, vas a renunciar ¿a quién? A todas tus fans, ¿no? Vas a renunciar, ya colgué los chimpunes, profesor, me casé con la única, soy ratón de un solo, de una sola casa. Ahí está, pues. Tú decidiste. Nadie te obligó. Tú te casaste con una, renunciaste a las demás. Igual, ¿alguien te obligó a pactar un convenio arbitral? Nadie. ¿Tú has pactado? Entonces has renunciado ¿a quién? Al Poder Judicial. Ya no puedes dobletear. O bien elegiste un camino del arbitraje, o bien eliges el Poder Judicial. Es algo así como la novela, ¿no? Dos mujeres, un camino. Tú tienes que elegir. ¿Quieres resolver tus controversias en un arbitraje o quieres resolver en el Poder Judicial? Pero no es que digas, pacté primero convenio arbitral, quiero resolver en el arbitraje. Pero si no funciona en el arbitraje, ahí me voy al Poder Judicial. No funciona así. Esa es la gran diferencia con la conciliación. Ahora, la otra pregunta, doctor, que esta me queda. Ya. En el improbable caso de que lleguen a las partes sobre una deuda, lleguen a un centro arbitral, existe el laudo, acuerdan de que A le tiene que pagar a B. Eso es lo que dice.
¿ya? ¿Y qué pasa si no le pagan? O sea, acordaron pagarle, por decir, una obligación de la suma de dinero. El árbitro ya laudó y dijo, págale a tal persona tanto. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa si no le pagan? Ya, si no le paga, ahí viene el problema. Los árbitros, a diferencia de un juez, no tienen la facultad coercitiva. No pueden pedir apoyo, auxilio policial, ¿correcto? El juez sí tiene la facultad coercitiva. El juez para desalojar, si es que no quieren cumplir su sentencia, ¿a quién llama? A la policía. Vayan a desalojar a ese señor que no quiere cumplir mi sentencia. Los árbitros no pueden hacer eso. Esa es una de las desventajas y es por eso que también en una reforma se plantea eso. Darle la misma facultad a un árbitro que las tiene un juez, ¿correcto? Pero al día de hoy, lamentablemente, si alguien quiere desacatar un laudo arbitral, quedaría que la parte que ha ganado ese arbitraje ejecute su laudo en un proceso de ejecución. Es decir, regrese nuevamente al Poder Judicial. O sea, en todo caso, doctor, entiende de que ese laudo no es un título ejecutivo como es el caso Sí de la es, investigación. sí es, sí es. Entonces, Sí es. no puede haber Solamente me estás planteando un caso en la que una de las partes dice, no, no te quiero pagar, pues no, no te quiero pagar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente regresar al Poder Judicial, pero en un proceso de ejecución. Un proceso de ejecución, José, tú ya tienes el derecho. El laudo ya es un título ejecutivo. Es como tú tienes un cheque, vas al banco y solamente le estás diciendo, ya ordena el pago, ¿correcto? Entonces, es lo mismo, vas al Poder Judicial, al juez de ejecución y le vas a decir, ya gané el laudo, ya me dieron el derecho, aquí el árbitro dice que me deben pagar tanto. El juez de ejecución no va a analizar el fondo, no te va a decir, a ver, voy a ver si este laudo está bien, está mal, no. No le corresponde eso, simplemente le va a correr traslado a tu contraparte y le va a decir, págale. ¿Ok? Y ya si ahí no paga, ya empieza el tema de ejecución forzada. Doctor, permítame, entonces, solo se puede ir ante el juez cuando el laudo ha salido a favor de una de las partes. Obviamente, porque si no, ¿qué vas a ejecutar? Si ha salido en contra, ¿qué le dirías a un juez de ejecución? No he ganado nada, ¿no? No, pero como dijo usted anteriormente, de que si yo opté por el arbitraje y no hay solución, queda ahí. Esa es mi duda. Claro, claro, ahí queda, ahí queda. Si has perdido un arbitraje, si a eso te refieres, si has perdido un arbitraje, ahora ya no puedo hacer nada contra ese laudo, la respuesta es que te quedaría un tema de anulación del laudo, que esa es otra clase que vamos a ver más adelante. Anulación del laudo, Interesante, doctor, gracias. que se da en el Poder Judicial. Que la anulación del laudo, y les voy adelantando, no es un recurso de apelación. ¿Ok? Hay algunos que dicen, el tema de anulación del laudo es como una apelación. No, no es una apelación. Hay causales expresas para indicarle a un juez por qué debe declarar la nulidad de ese laudo. Pero eso es otra clase. ¿Ok? Sigrid, comentan. Rafael, eso de que no estás de acuerdo con árbitro, así más o menos, ¿sería lo que es recusación? ¿Y cómo funciona? A ver, tú estás en desacuerdo con un árbitro, ¿por qué? ¿Por qué estás en desacuerdo? Supongamos que su papá trabaja en la empresa que en el cual está viendo la controversia, ¿no? Ya, ¿ahí qué habría? Habría un conflicto de interés, ¿correcto? Habría una vulneración al principio de independencia, imparcialidad. En esos casos, ahí va lo que vamos a revisar a continuación, la recusación, ¿correcto?
Pero antes veamos dentro de la función de los árbitros. Lo dice el artículo 3 del decreto legislativo 1071. En los asuntos que se rijan por este decreto no se intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga. ¿Ok? La autoridad judicial no interviene en un arbitral, salvo estemos ante un supuesto de anulación del laudo, salvo estemos ante un supuesto de ejecución de laudo, como lo estaba explicando. ¿Qué más dice? El tribunal arbitral tiene la plena independencia y no está sometido al orden, disposición y autoridad que menoscabe sus atribuciones. Por eso el árbitro tiene el tema del competence. El árbitro define su propia competencia. El árbitro tutela el principio de independencia, imparcialidad, la transparencia, la debida conducta procedimental. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales. No es como algunos dicen, una de las partes no pagó o una de las partes no contestó la demanda, entonces ahí queda. No. Si la parte interesada sigue impulsando el arbitraje, el árbitro va a continuar hasta laudar. Recuerden algo, ¿cuáles son las fases del arbitraje? Fase postulatoria, 1, tomen nota. ¿Cuáles son las fases de un proceso arbitral? Son 3. 1, actuación, la etapa postulatoria. 2, fase de instrucción. 3, fase de ejecución. Fase de, resolución. ¿Ok? Postulatoria, 1. Instrucción, 2. Y 3, resolutiva, donde se va a emitir el laudo. Si una de las partes quiere entorpecer el arbitraje, la parte interesada puede impulsarlo y es potestad dentro de la función de un árbitro continuar el trámite de las actuaciones arbitrales. Lo usual que hacen las entidades públicas, no pagan honorarios para que se archive ese caso. Pero si la parte logra subrogar el pago de la entidad, continúa el arbitraje. Profesor, no contestó la demanda, no se apersonó. Sigue adelante el tema. ¿Ya? Y ahorita vamos a entrar a la recusación civil. Ahorita vamos a llegar ahí, no te preocupes. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto la decisión del tribunal arbitral. ¿Ok? Salvo el tema de anulación del laudo. ¿Correcto? Las reglas de interpretación de un arbitraje básicamente se definen por lo pactado por las propias partes, la especialidad del marco de la ley, el decreto legislativo 1071, y las partes tienen el derecho de decidir libremente sobre las reglas. Esa facultad comprende la autorización de pactar el marco legal, pero es función de un árbitro que no se vulnere el orden público. Las partes no pueden pactar contrario, ¿correcto? Contrario a lo que señale la Constitución política, la ley especial, la ley de arbitraje. ¿Ok? ¿Qué más? El arbitraje, ya vimos el arbitraje, representación. Ahora vamos a ver a la renuncia a objetar. ¿Ok? Las decisiones que emite un tribunal arbitral, ¿correcto? Las decisiones que va a emitir un tribunal arbitral pueden ser materia de reconsideración. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a las actuaciones y el proceso arbitral. Pero les adelanto. Toda decisión que tiene un tribunal arbitral dentro del proceso pueden ser reconsiderables, salvo el laudo arbitral.
yo contra el laudo arbitral no puedo plantear un recurso de reconsideración, porque la ley expresamente me dice, contra el laudo no cabe ningún recurso, salvo el recurso de anulación del laudo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, me admitió a trámite mi demanda, le corrió traslado a mi contraparte y en la contestación de demanda no admitió sus medios probatorios. ¿Qué harían ustedes como procuradores? ¿Qué harían ustedes como procuradores? Vuelvo a repetir el caso. Ustedes como procuradores públicos contestan la demanda y el árbitro, el tribunal arbitral, no admite a trámite sus medios probatorios en su decisión. ¿Qué harían ustedes como procuradores? ¿Plantean una nulidad? ¿Plantean una reconsideración? ¿Plantean una anulación? Carlos, buenas noches, ¿querías? No reconsideración, profesor. Una reconsideración, muy bien. Entonces ya saben, ¿ah? La función arbitral, las decisiones que va a tomar el tribunal arbitral son reconsiderables, ¿ok? Salvo el laudo arbitral. Pero el artículo 11 nos habla, el artículo 11 del decreto legislativo 1071 nos habla sobre la renuncia a objetar, ¿ok? Y dice, si una parte que conociendo o debiendo conocer que no se ha objetado o se ha infringido una norma de este decreto legislativo de la que las partes pueden apartarse, o un acuerdo de las partes o una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considera que renuncia a objetar. Es decir, si tú has sido notificado de una decisión del tribunal arbitral y dentro del plazo previsto en las reglas del arbitraje no has interpuesto una reconsideración, ¿qué estás haciendo? Estás consintiendo esa decisión del tribunal arbitral. Es decir, estás renunciando a tu derecho de objetar. Para que mañana más tarde no digas, es que el árbitro no ha valorado mis pruebas, es que el árbitro no admitió mis pruebas, es que el árbitro no ha actuado mi medio probatorio. Señor, eso ya fue notificado con una decisión, con una resolución, y tú no has planteado un recurso de reconsideración. Así que has perdido tu derecho a objetar. ¿Ok? O sea, yo no podría invocar el debido proceso, que no se cumplió el debido proceso. Es que el debido proceso no es un tema donde tú lo invoques y te olvides de las formalidades, de los plazos, de las fases de un arbitraje. Si ya la fase ha cerrado la parte probatoria, ya no le puedes decir, vamos a seguir a presentar las pruebas. No, ya se cerró la etapa probatoria y te la han notificado. Y si tú no estás de acuerdo con el cierre de la etapa probatoria, debiste plantear dentro del plazo tu recurso de reconsideración. Se te fue el plazo, has consentido esa decisión. Ahí va la renuncia a objetar. ¿Ok, Carlos? Ok. Listo. Sigamos entonces. Aquí viene el tema de la recusación, ¿ok? El tema de el árbitro, ¿correcto? ¿Cuándo recusamos al árbitro? ¿Cuándo recusamos al tema? ¿Cuándo se aplica la renuncia? ¿Cuándo se aplica la sustitución de un árbitro? La renuncia, el árbitro, el apartamiento, eso es lo que vamos a ver, ¿correcto? Y para los que tienen que estudiar más profundo el tema, esto está regulado en el título 3 de la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071, artículo 19 y siguientes, ¿ya?
Pero lo importante, y lo decíamos en la sesión anterior y lo repito en esta sesión, el éxito de un buen arbitraje es designar a los árbitros de acuerdo a su especialidad, principios, valores, experiencia en el rubro, ¿correcto? Si tú designas bien a los árbitros que van a decidir y van a resolver tu controversia, vas bien. Pero si tú designas a un abogado que no es especialista en la materia, un abogado que se presta al tema de corrupción, entonces estás empezando mal. Y la responsabilidad es tuya, porque tú has designado a los árbitros. ¿Ok? Y el artículo 19 nos habla de eso. Las partes pueden fijar libremente el número de los árbitros que conforman un tribunal arbitral. A falta de acuerdo, en caso de duda, serán 3 árbitros. Eso te lo dice la ley de arbitraje. Pero en materia de contratación con el Estado, se aplica la inversa. Si no se ha pactado en tu convenio arbitral el número de árbitros, va a ser únicamente árbitro único. Profesor, ¿usted me recomienda entonces en mi convenio arbitral pactar solamente un árbitro o 3 árbitros? ¿Ustedes qué pactarían? ¿Cuántos árbitros pactarían? ¿3 árbitros o un árbitro? 3 árbitros. 3 árbitros. ¿Por qué, Mariluz? ¿Por qué 3 árbitros? Porque 3 cabezas piensan mejor. A mi opinión sería para ver la resolución que me da cada árbitro, ¿no? No. Cada árbitro, así sean 3, no es que te van a notificar un laudo cada uno. Vas a recibir un solo laudo. Obviamente con consenso de los 3. Puede haber voto de discordia. Ojo. ¿Ok? Eso tómalo en cuenta, Mariluz. ¿Alguien quería levantar la mano? ¿Ya? Doctor, Sí. ¿no Jennifer. sería depende de la situación? Por ejemplo, si es un caso grande que involucra grandes sumas de dinero, pues obviamente sería mejor 3 personas, ¿no? Porque llegarían a un mejor consenso y desde diferentes puntos de vista, como usted dice. Pero si se trata de un caso un poco más sencillo, pues creo que con uno sería suficiente. Además hay que ver la parte económica, porque cada uno de ellos también va a cobrar. Buen Entonces, análisis, de la Jennifer. situación. Correcto, buen análisis, porque al final del día, si son 3 árbitros, las partes van a tener que pagar a 3. Por eso Andrés preguntaba, ¿cuánto me vale, cuánto me cuesta los honorarios? Depende, si son 3, a cada árbitro se le va a tener que pagar, ejemplo, de la liquidación de 1.000.000 de soles, sale en honorarios 20.000. Cada árbitro le vas a tener que pagar 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 por 3, 60.000. 60.000, cada parte va a pagar 50% el demandante, 50% el demandado. Pero te sale más que pagar solamente a uno. Entonces hay que analizar cada caso en concreto. Hay casos que son más complejos, ¿ok? Hay casos que son más complejos, amerita que fijes un tribunal integrado por 3 árbitros. Hay casos que son sencillos y se pueden resolver por un árbitro. Entonces tienes que analizar ese punto. Ya porque la capacidad de un tribunal arbitral pueden ser personas naturales que se hayan en pleno ejercicio de sus derechos, no tengan incompatibilidad con las partes, no tengan conflicto de intereses, ¿ok? Porque si tienen incompatibilidad para actuar como árbitros, los funcionarios o servidores públicos del Estado peruano dentro de las márgenes establecidas, por ejemplo, un funcionario puede ser árbitro, hay que analizar, obviamente, este artículo sobre la incompatibilidad. Yo puedo ser funcionario de la Municipalidad de San Borja, podría actuar como árbitro en una controversia donde una de las partes es la Municipalidad de San Borja,
Ahí había incompatibilidad, conflicto de intereses. Así que a tomarlo en cuenta. Pero lo bonito del arbitraje es que los árbitros son designados libremente por las partes. ¿Ok? Y profesor, si las partes no se ponen de acuerdo en designar al árbitro, ahí viene la designación residual. ¿Ok? La designación residual de los árbitros. ¿Quién designa de manera residual? Los centros de arbitraje. ¿Ok? El nombramiento de las cámaras de comercio, artículo 25. ¿Ok? Ahora, una vez que ya has designado a tu árbitro, ¿qué sigue? La aceptación del árbitro. Es como si alguien te hace una propuesta, ¿no? Señor abogado Jorge Ruiz, en este arbitraje iniciado por la Municipalidad de La Victoria versus el contratista A, hemos pactado y hemos decidido que usted sea el árbitro porque usted es especialista, lleva 10 años en el rubro del arbitraje, es docente, etcétera, etcétera. 1000 razones. Okay. ¿Yo qué debo hacer? ¿Qué debes hacer cuando recibes una designación como árbitro? Lo que debes hacer es aplicar el deber de revelación. Preguntarte, ¿soy independiente? ¿Soy imparcial? ¿Soy especialista en esta materia? ¿Tengo conflicto de intereses con alguna de las partes? ¿Ok? Y dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del nombramiento de la designación, el árbitro debe comunicar su aceptación por escrito. Y esa es la oportunidad que tiene el árbitro de revelar, ¿correcto? De revelar si tiene algún tema de conflicto de intereses. Y lo hemos señalado en la clase anterior. Si el árbitro tiene un conflicto de intereses, no debe aceptar, ¿correcto? Si el árbitro tiene una incompatibilidad con alguna de las partes, no debe aceptar eso. Debe renunciar a ese arbitraje, no aceptarlo. Debe responder muchas gracias, pero no. ¿Correcto? No acepto por estas razones. O por motivos personales no lo acepto y listo. No pasa nada. Se designa otro árbitro. ¿Ok? Pero si aceptas, tienes tu deber de revelación. ¿Ok? Les pongo algo poquito. Es como si ustedes, cuando antes de comprometerse con su enamorada, con su novia, con su novie, le cuentan, ¿no? Oye, le cuentan su pasado, ¿no? Mi pasado es este, pa. Y como diría Carlos Hugo, medio poeta, no me importa tu pasado, yo me enamoré de tu presente. Sí, acepto, ¿no? Eso también lo tienes que hacer en un arbitraje. Si yo me designan como árbitro, voy a ver, si tengo un pasado con alguna de las partes, lo tengo que revelar. Y si las partes aceptan como árbitro, bienvenido, ¿no? Porque me ha pasado casos donde yo he participado en un proceso donde una entidad también era parte. Pero yo no estaba como árbitro, estaba como abogado. Pero tuve que revelar, ¿no? Porque en ese caso ya me estaban designando a mí como árbitro, no como abogado, como árbitro. Entonces yo les revelé y dije, oye, por si acaso, yo he actuado como abogado en este caso, pero era otro contrato, era otra controversia, era otro objeto contractual. Yo en ese caso no he sido árbitro, he sido abogado, pero lo pongo en conocimiento. Si ustedes aceptan, bienvenido, porque yo no tengo interferencia, ni independencia, ni imparcialidad. Pero si no aceptan, yo renuncio. ¿Ok? Entonces a lo que voy es, cuando tú aceptes un arbitraje tienes que revelar. Ante la duda, revela. Ese es el estándar.
¿Ok? El artículo 28 nos habla de motivos de abstención y recusación. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. ¿Eres o no eres? Sí soy. Entonces tienes que ser y parecer durante todo el arbitraje independiente e imparcial. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Ahí les hablaba de el deber de revelar, ¿correcto? Es por eso que las partes, inclusive cuando sean notificadas de una aceptación de un tribunal, de un árbitro, pueden pedirle una ampliación a su deber de revelación. Puede pasar eso también. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes cualquier nueva circunstancia en cualquier momento al arbitraje. ¿Ok? No es que yo solamente revelé como árbitro una vez y ya no revelo más. ¿Qué pasa si he sido designado en otro arbitraje por una de las partes? También tengo que poner en conocimiento ese hecho. Un árbitro solo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las calificaciones convenidas por las partes o exigidas por ley. ¿Ok? Aquí va la recusación. Para que tú recuses a un árbitro, tiene que haber, ¿qué cosa? Dudas justificadas sobre su imparcialidad, sobre su independencia. No es recusar por recusar. Debes tú acreditar, plantear que hay dudas justificadas. Las partes pueden disponer los motivos de recusación que conciernen y en tal caso no procederá recusación a impugnación del laudo por dichos motivos. Una parte solo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado por causas que las haya tenido conocimiento después de su nombramiento. ¿Ok? ¿Quiere recusar un árbitro? Plantea finalmente una duda razonable. Sigrid, te escuchamos. Profesor, esa recusación, ¿dónde se presenta? Por ejemplo, si es institucional, en el centro de arbitraje. Correcto. No es el Poder Judicial. No. Estás en un arbitraje. Y si estás hablando de arbitraje institucional, el reglamento de cada centro tiene el procedimiento para recusación. Y generalmente todos los centros tienen su consejo arbitral, tienen su consejo, de ética, tienen su consejo del centro de arbitraje que ellos van a resolver esas recusaciones. Entonces, si estás en un arbitraje institucional, la recusación la planteas ante el centro de arbitraje, ante el consejo de ética o el área competente que va a resolver esa recusación. ¿Ok? Profesor, una consultita. ¿Y por qué, y por qué esos temas de recusación se van al TC? ¿Al TC? Al Tribunal Constitucional, sí. Depende si una de las partes no está de acuerdo con lo resuelto por el centro de arbitraje o el propio árbitro que fue recusado, ¿no? Porque el artículo 29 del decreto legislativo 1071 te habla del procedimiento de recusación. Y parte de ese procedimiento es que la parte recuse, ok, pero yo le tengo que correr traslado a tu contraparte y también correrle traslado al árbitro, al quien tú estás recusando, para que manifiesten lo pertinente a su derecho. Porque tú estás diciendo, tú estás poniendo en duda, en tela de juicio, que ese árbitro que está recusando no es ni independiente, no es ni imparcial. Entonces el debido proceso te dice, árbitro, defiéndete. Contraparte, ¿tú qué opinas? ¿Ok? Entonces puede pasar que llegado el momento
en que se resuelva esta recusación, el centro tenga una opinión y diga, señor, para mí debe ser recusado. Listo. Y el árbitro dice, oye, pero para mí esto no es vulnerar mi independencia ni imparcialidad, yo no estoy de acuerdo con el centro. ¿Qué haces? Plantean un amparo y te vas a la vía judicial, ¿correcto? Porque la decisión del centro de arbitraje, del consejo, es inimpugnable, no se puede apelar. Tendrías que irte ya al Poder Judicial a ver mediante un amparo y decirle no estoy de acuerdo, correcto, así que ya ahí planteas el tema de tu disconformidad. Sigamos entonces, si la parte no conviene, Carlos, ¿sí ibas a hablar? La duda justificada razonable se argumenta ante el Consejo de Ética o tiene que exhibir medios probatorios. Se tiene que exhibir medios probatorios, ¿no? ¿Cómo pasa a decir duda razonable? Tienes que mandarle algún documento, decirle, este árbitro no es independiente por esto, y lo acredito con esto. Este árbitro no es imparcial por esto, y lo acredito con esto. De lo contrario, va a ser declarado infundado, pues, ese recurso de reconsideración. Entonces, pues hay que tener un mini proceso. Correcto. Y se va a suspender el arbitraje mientras esa recusación no se resuelva. Si es árbitro único, mientras no se resuelva esa recusación, el arbitraje, el proceso queda suspendido. Si es un tribunal de 3 y solamente se recusa a uno, los 2 árbitros por mayoría podrían continuar el arbitraje. Por mayoría. ¿Ok? No es reemplazable. No es reemplazable mientras que no renuncie. Porque si a mí me recusas, yo puedo plantear una renuncia. Digo, ¿sabes qué? Me están recusando, la parte no me quiere y el arbitraje es voluntad, así que yo renuncio. Entonces, hay reglamentos de centros de arbitraje que dicen, si ya el árbitro renunció, carece de objeto pronunciar y analizar la recusación. Continuemos, designamos a otro, ¿correcto? Pero si el árbitro no renuncia, se sigue el proceso de recusación hasta que resuelva, ¿correcto? Y eso se suspende. Y si resuelve y se va a hacer amparo, se suspende. No, no se suspende, salvo tengas una medida cautelar como árbitro. Ok, gracias. Ya. ¿Qué más? Eso está en el artículo 29 del reglamento, ¿correcto? Por eso te dice, el trámite de la recusación no suspende las actuaciones arbitrales, salvo cuando así lo desean los árbitros o este sea árbitro único. Así que mucho cuidado con eso. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación. No procede la recusación basada en decisiones del tribunal arbitral emitida durante el transcurso de las actuaciones. ¿Qué más? La decisión que resuelve la recusación es definitiva e inimpugnable, es decir, si el consejo del centro de arbitraje ya resolvió esa recusación, no se puede apelar, ya agotaste la vía. ¿Qué te queda? Una acción de amparo, que lo va a hacer generalmente el árbitro. Porque si el árbitro ha recusado y no ha renunciado, lo que va a buscar es en un amparo decirle, yo no estoy de acuerdo con esta decisión, me han apartado injustamente de este arbitraje, así que yo solicito que se revoque esta decisión, ¿no? Entonces por ahí va. No, disculpe, si hay un solo árbitro y va a una acción de amparo, entonces se paraliza el arbitraje. No se paraliza. Lo que va a pasar es, si yo como centro de arbitraje he determinado que Carlos Hugo ha sido recusado, lo aparto del arbitraje.
Lo ¿Qué reemplazo. voy a hacer? Reemplazarlo. Eso se llama árbitro sustituto. Ok, gracias. ¿Ok? Aquí dice, si no prosperase la recusación formulada con arreglo al procedimiento acorde por las partes, el reglamento arbitral aplicable o el establecido en este artículo a la parte recusante solo podrá, en su caso, cuestionar lo decidido mediante recurso de anulación contra el laudo. ¿Ya? Entonces uno dice, este numeral 7 del artículo 29 se pone en el supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si yo he recusado? La recusación se resuelve de dos maneras, fundada tu recusación o infundada tu recusación. Si es fundada la recusación, aparto al árbitro. Todo claro, designo otro árbitro y listo. Ya verá el árbitro qué acciones legales toma después contra eso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si la recusación que yo como parte he planteado y me dicen, no, tu recusación es infundada? Esa decisión la puedo ver y cuestionar en una anulación del laudo. Ese es en el supuesto que te digan infundado. ¿Ok? Ahora, veamos cuándo es remoción. Porque recusación y remoción no es lo mismo. Ojo, son dos figuras diferentes. La recusación por quebrantamiento, duda razonable ante el principio de independencia y parcialidad. La remoción cuando un árbitro se ve impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, o por cualquier otro motivo no los ejerza dentro de un plazo razonable. Cesará su cargo si las partes acuerdan su remoción. ¿Correcto? Por ejemplo, el árbitro que ya está impedido, ¿no? Porque le dio un parálisis, pues parálisis cerebral, ya no puede ejercer su función arbitral. Tengo que removerlo. O el árbitro que tiene una sentencia judicial, o por ejemplo lo que pasó mucho en los temas de Odebrecht, ¿ya? A los árbitros le dieron prisión preventiva. Ya no puedo ejercer mi función arbitral. Entonces ya estoy impedido, de acuerdo a derecho, de ejercer mis funciones como árbitro. ¿Qué queda? Plantear una remoción. ¿Correcto? Y frente a esa remoción, obviamente viene el árbitro sustituto. Si alguno de los árbitros se rehúsa, pese a que tú le has planteado una remoción, a participar en las actuaciones o está reiteradamente ausente en las deliberaciones del tribunal arbitral, los coárbitros, una vez se haya comunicado cada situación a las partes, el árbitro renuente está facultado para continuar con el arbitraje y dictar un laudo por mayoría. Entonces, la remoción también se aplica frente a la inactividad de un árbitro. Uno ve que, oye, ese árbitro no avanza, ese árbitro no lauda, ese árbitro no resuelve. Le voy a plantear una remoción por inactividad. ¿Correcto? Jennifer, ¿querías preguntar algo o me parece? No, profesor, no está levantando mano. Ah, ok. Hace un rato levanté. No está levantado. ¿Pero quieres preguntar algo? ¿Te quedó duda? No, todo está claro, profesor. No, hablaba a Jennifer Jacqueline. Jennifer Jacqueline, me pareció que prendió su micro. Ya bueno, sigamos. Árbitro sustituto, entonces, salvo disposición, esto lo regula el artículo 31 del decreto legislativo 1071. Salvo disposición distinta de este decreto legislativo, la falta de acuerdo entre las partes, se sigue el procedimiento inicialmente previsto en el nombramiento del árbitro sustituto. A veces puede pasar que en un arbitraje, y esto ha pasado en pandemia, me ha pasado, e inclusive por otras razones, el árbitro ha fallecido y no había laudo, ¿ya? Entonces se designa un árbitro sustituto. Producida la vacancia de un árbitro, se suspenderán las actuaciones arbitrales
hasta que se nombre un árbitro sustituto. Las reglas de nombramiento van a ser las mismas, las reglas que fueron usadas por la designación. Una vez se reconstituye el tribunal arbitral, las actuaciones arbitrales continuarán. ¿Correcto? La responsabilidad de la aceptación obliga a los árbitros y en su caso a la institución arbitral a cumplir el encargo, incurriendo si no lo hicieron en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o por culpa. ¿Correcto? Entonces, aquí podemos ver, y esto lo vamos a ver la siguiente clase, porque ya el tiempo nos ha ganado, sobre las actuaciones arbitrales, pero lo hemos ido también comentando, ojo, lo hemos ido comentando sobre cómo funcionan las actuaciones arbitrales. Hemos dicho que las actuaciones arbitrales y parte del proceso tienen fases: la fase postulatoria, la fase de instrucción, la fase decisoria, ¿correcto? En la fase postulatoria el objetivo es la instalación del tribunal arbitral, ¿correcto? En la fase de instrucción, una vez se haya instalado el tribunal arbitral, va a venir el tema de presentación de demanda, contestación, audiencia de pruebas, alegatos, y se va a cerrar la etapa instructiva. Y luego entramos a la etapa decisoria, donde se va a emitir un laudo final. La parte más importante de un proceso arbitral es el laudo, porque el laudo le pone fin a la controversia. El laudo es la decisión del tribunal arbitral que le va a poner fin a la controversia, ¿correcto? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido el tema de cuáles son las funciones arbitrales, qué ejerce el árbitro. Lo hemos dicho, el árbitro administra justicia. Hay reglas en las actuaciones arbitrales, como los principios, las etapas de un proceso, la definición, el deber de revelación, ¿correcto?, la designación, la recusación del árbitro sustituto. ¿Ok? Con eso cerramos la clase de hoy día. Vamos a ver algunos puntos la próxima clase, ¿correcto?, sobre las actuaciones arbitrales, porque me interesa bien que ustedes conozcan cómo se inicia y cómo termina a nivel procesal las actuaciones arbitrales. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? José, te escuchamos. Solo una consulta. Toda esta clase que ustedes están en las diapositivas, ¿no? Sí, están en las diapositivas, claro. En el aula virtual. ¿Perdón? En el aula virtual, no. El laudo arbitral la vamos a ver en la unidad 3. No. Está en el aula virtual, digo, las diapositivas. ¿Las diapositivas están en el laudo arbitral? No, en el aula virtual. Ah, en el aula virtual, claro. Sí, las diapositivas están en el aula virtual. No las recuerdo. ¿No están, Carlos? No, quería hacer una consulta, profesor. No, sí están. Igual las voy a poner en el foro para que ustedes las revisen, ¿ok? Pero sí están en el aula virtual. ¿Listo, José Luis? Sí, Carlos. Cuando un árbitro es recusado por el Consejo y se va ante una acción de amparo, y ya ha manifestado que se sustituye para que no se detenga el proceso, que puede haber dos situaciones, ¿no? Que sea amparado o logre una precautelatoria. Una medida cautelar. Regresaría a su función arbitral. Porque, ¿qué le han hecho? ¿Qué efecto genera la recusación, Carlos? Lo suspenden, ¿no? El cese de la función arbitral. Lo apartan. ¿Ya? Y si tú me dices, en un amparo gané, el árbitro ganó, demostró que no se había vulnerado el principio de imparcialidad e independencia, inclusive hay una sentencia del TC que dice que efectivamente él nunca debió ser recusado, entonces el TC va a decir, repóngase.
Pero ahora alguien me dirá, pero si no te han dado una cautelar y has seguido tu amparo y después de 2 o 3 años se declara fundada tu amparo y ese arbitraje ya terminó, entonces eso te habilitaría a pedir una indemnización por daños y perjuicios, ¿correcto? Ah, claro, si el árbitro sustituto ya laudó, entonces Ya laudó, solamente... ya no hay objeto, pero obviamente te han causado un daño No, porque han pero vulnerado tu si derecho de trabajo. logra el amparo antes de que el árbitro sustituto laude, Regresas al arbitraje. y el árbitro sustituto queda... Tiene que apartarse, ¿no? Ahí viene la remoción. Y si ha tomado decisiones, ¿lo asume o no lo asume? Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. En principio, cuando un árbitro ingresa a un arbitraje, viene sobre el tema de lo que ya se ha ido trabajando. Pero si tú como árbitro lo asumes en principio, pero si tú ves como árbitro que hay decisiones, correcto, que están contrario a la ley, podrías declarar la nulidad de oficio de tus propias resoluciones. Pero ojo, es muy complicado que pase eso porque si las partes han dejado consentido tus decisiones anteriores es porque estás avanzando de alguna manera, correcto. Listo. ¿Hay otra duda, comentario? Mis estimados valientes del derecho. Sí, Guayana, sí, dime. Doctor, muy buenas noches. Quería consultarle, doctor, acerca del producto académico número 2, sobre la pregunta número 4 que hacía sobre hacer un ejemplo. ¿De cuántas páginas como mínimo, doctor? No hay mínimo, generalmente pues su trabajo, que son, si no me equivoco, 10 preguntas o 7 preguntas, puede ser de 5 hojas, ¿no? O mínimo 3. ¿Ok? Ya, doctor. Gracias. Bien, entonces nos quedamos hasta ya la unidad 2. Jennifer, Ahora coméntanos. sí tengo una consulta, profesor. El compañero me hizo tener una gran duda. En este trabajo solamente son 4 preguntas, doctor. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Es el caso de Gloria, de Leche de Gloria. Ya. Si no me equivoco. Doctor, yo quería entender algo que es de la pregunta 4 también. Bueno, pero es otra pregunta 4, creo. Dice, redacta un ejemplo de convenio arbitral en base a los datos que se le brinden en el presente caso. Entonces, averiguando, leyendo un poco, había una parte, encontré que se podía hacer con el arbitraje, un convenio de arbitraje como una cláusula dentro de un contrato. Y la otra forma que había visto en los ejemplos que había encontrado era que los convenios arbitrales como tal, ¿no? O sea, toda una extensión. En este caso, ¿cuál tomaríamos en cuenta? ¿Pondríamos ambos? Pero ahí la pregunta es, ¿cómo redactarías tu convenio arbitral en ese caso? O sea, en el caso de Gloria, ¿es un arbitraje ad hoc o institucional? Eso es lo que tienes que ubicar. Si es institucional, ¿ante qué centro es? Puedes pactar ahí un convenio arbitral donde hay centros de arbitraje que inclusive ya tienen un modelo de convenio arbitral. Tienen que guiarse y revisar el artículo 13 y siguientes del decreto legislativo 1071. Entonces, con los datos que se está dando, ahí tienes que poner, ¿no? Frente a cualquier controversia, discrepancia, las partes se someten al reglamento tal. Y tú vas redactando. Es como lo que yo les estoy pidiendo en concreto es redacten cómo redactarían un convenio arbitral. ¿Ok? Y eso adecúenlo con los datos del caso. ¿Qué sería lo de ley? ¿Cómo dices, Jennifer? No, ¿qué sería lo del caso pues, de la leche y del sindicato? Ajá. De la leche y el sindicato. O sea, ¿me podría repetir el artículo? Artículo 13 del decreto legislativo 1071. O sea, el convenio arbitral se resume, se redacta en una cláusula del contrato, ¿no? Sí, pero en la pregunta nada más ponen cláusula de resolución de controversias, guión convenio arbitral, y ahí lo redacta. Ok. ¿Ok? José Luis,
Profe, una consultita. Tengo una duda. Los compañeros me han generado una duda. Lo que está en eso de los lados que nos está haciendo analizar, por ejemplo, de derecha y gloria, ahí dice convenios. No es convenio arbitral, no es convenio colectivo, ¿no? Es convenio arbitral, ¿no? Es convenio arbitral lo que les estoy pidiendo. No. Lo que está en los lados de los que está haciendo analizar derecha y gloria, ahí cada parte presenta su convenio. ¿Ya? Y un poco eso me confunde, ¿es convenio colectivo o convenio arbitral? No son convenios colectivos, son temas laborales, ¿no? Que es un arbitraje laboral en todo caso el que están revisando. Ah, ya. Entonces no tiene nada que ver con convenio arbitral eso, ¿no? No. Ah, ya. Perfecto, doctor. Gracias, ya sí, yo estoy tranquilo sin... Esperanza, levantaste la mano. Sí, buenas noches, docente. Le quería consultar en el tema, pues, de todo el desarrollo. Hay un máximo de páginas y por último, de 3 a 5. Disculpe, docente, y también he estado trabajando, sí, el tema grupal, pero siempre me hace ruido que el formato dice individual. No me percaté mucho en la clase cómo decidir. Ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Si Sí, es individual, es individual. Si ya lo han avanzado grupal, entréguenlo grupal, ¿ok? Mínimo 3 a 5 hojas. José Luis, te escuchamos. Doctor, yo estaba realizando un ejemplo de convenio arbitral, una obligación de darse un dinero, obviamente colocando esa cláusula de convenio arbitral, tomando como referencia el caso de Leche Gloria del sindicato. ¿Es factible eso? Sí, no hay problema. Ya, ok, gracias. Bien. Disculpe, docente, le doy nuevamente Esperanza. No, la pregunta fue, ¿cuánto es el máximo de páginas? 10 hojas. Bien. Sí, porque el laudo, bueno, el convenio arbitral es un poquito extenso. 10 hojas. Estaba viendo. Si le sale más, no hay problema. Si le sale más, no hay problema. ¿Ok? Ya está bien. Muchas gracias. Bien, ahora sí, queridos alumnos, me despido. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. ¿Ok? Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Doctor, buenas noches. Cierro aula 1. Y en el aula 2 tampoco hay preguntas, así que corto la grabación. Nos vemos el próximo jueves 9:15